Escrito por el Dr. Vladimir Cerrón Rojas. Médico cirujano, especialista en neurocirugía, magíster en neurociencias, doctor en medicina, es presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador regional de Junín, secretario general nacional del partido político Perú Libre. Escribo este artículo porque casualmente nos enteramos de que la empresa cinematográfica peruana, Amazon Films ACSI, intentó patentar una frase que no le corresponde. La misma que fuera rechazada en enero de 2025 por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, al advertir que intentaba deslealmente apropiarse de una expresión con relevancia social significativa. Puntualmente, me refiero a la frase que el Partido Perú Libre utilizara como lema de combate político, no más pobres en un país rico. Es sabido que la firma cinematográfica mencionada está elaborando una película acerca de la biografía del expresidente Pedro Castillo, hasta ahí todo correcto, pero lo sorprendente es que el intento de patente se hizo sin haber hecho la consulta mínima al partido. Si la firma fuera seria, hubiera investigado acuciosamente todos los aspectos, entre ellos el origen primigenio de la frase en cuestión, recogido de los discursos del entonces candidato. Sin embargo, se quiso sorprender, existiendo dos hipótesis al respecto. Primero, que el expresidente se haya adjudicado la autoría, cediendo los derechos a Amazon Films como forma de pago. La segunda, que Amazon Films haya intentado sorprender a todos ante el INDECOPI, aduciendo autoría propia. Sin embargo, existen registros fílmicos de que Perú Libre utilizaba la frase en sus mítines, como en el inicio de la campaña nacional en la ciudad de Huancayo del 2 de febrero de 2016, las mismas que obran en poder del partido, además de documentos oficiales del mismo año, por lo que solo quedaría por dilucidar con pruebas fehacientes su autoría o, por lo menos, su origen. Como fundador del partido y mi estadía prolongada en Cuba, desde el año 1991 al 2002, me interesé en investigar la biografía de Fidel Castro, motivo por el cual exploré todas sus entrevistas. En una de ellas, que ahora no me es fácil de hallarla, pero que en cualquier momento aparecerá, escuché por primera vez a Fidel mencionar dicha frase, aunque quizá no tan exactamente, a manera de respuesta frente a la interrogante de un periodista. La entrevista que más se asemeja a la que menciono, es la que realizó el periodista italiano Gianni Mina, quien entrevistó a Fidel Castro el año 1990, y le preguntó: ¿qué precio tuvo que pagar el pueblo cubano para alcanzar el objetivo de ser pobre, pero no mísero? Fidel responde textualmente: bueno, que no somos tan pobres, sería ideal. No somos ricos ni mucho menos. Entendí que Fidel quiso decir que, tras la Revolución cubana, persistía un grado de pobreza, pero justificable, porque tampoco eran un país materialmente rico. Una congruencia lógica. A partir de esta respuesta, me puse a pensar, por comparación y contradicción, en el Perú, advirtiendo que también teníamos pobres, pero, que, a diferencia de Cuba, nosotros sí éramos un país materialmente rico. Esta fue la inspiración que reclamara en mi persona sintetizar un mensaje político contundente, basado en nuestra propia realidad nacional, que a la vez se resumía en un lema de combate: no más pobres en un país rico. Nuestro partido estrenó el lema en la campaña de las elecciones general de 2016. Posteriormente, se imprimió el libro de mi autoría, el mes de marzo de 2024, intitulado Del campo a la ciudad, donde existe un capítulo dedicado a la génesis y significado del lema. Para el mes de agosto de 2024, en la Asamblea Nacional de Perú Libre, se decidió incluirlo en el estatuto. Desde entonces, sin necesidad de acreditar su propiedad intelectual, se oficializó el lema. Todo esto ocurrió antes de que Amazon Films intentara adueñarse, como propiedad intelectual, ante INDECOPI el año 2025. Cuando el partido invitó a Pedro Castillo, como candidato para las elecciones generales el año 2021, debido a que mi persona estaba inhabilitada políticamente tras una sentencia arbitraria, la misma que luego fuera anulada el año 2025, me encargué de preparar toda la artillería del discurso. Fue cuando el candidato comenzó a proclamarla con mayor expectativa, llevando a popularizarse, debido a la coyuntura política favorable. Referencias. 1. INDECOPI no dejó registrar frase de Pedro Castillo, no más pobres en un país rico, por su impacto social.
2. Entrevista de Gianni Mina al líder histórico de la Revolución Cubana. 3. Carón Rojas, Vladimir. Perú libre del campo a la ciudad. Huancayo, ed. Juan Gutenberg Editores Impresores EIRL, 2024. Escrito por el Dr. Vladimir Cerrón Rojas. Médico cirujano, especialista en neurocirugía, magíster en neurociencias, doctor en medicina, expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador regional de Junín, secretario general nacional del Partido Político Perú Libre. Educación política socialista de la Nueva Izquierda Popular. Perú Libre incursiona en un espacio nuevo e importante de su vida política, a una modalidad sustantiva en la preparación ideológica de sus cuadros militantes, al ser anfitrión del primer Foro Internacional de Educación Política Socialista de la Nueva Izquierda Popular Jaime Cerrón Palomino, cuya sede es nuestra capital Lima, los días 21 y 22 de junio de 2025, acción política que permitirá romper los esquemas de nuestra, casi siempre, alienada percepción nacional. Lo trascendente de este evento es que constituye la primera actividad orgánica política partidaria de carácter internacional de Perú Libre, liderada por la Secretaría de Asuntos Interculturales Nacional. Ahora bien, si lo trascendente es diferente a lo importante, veamos las razones de esta última cualidad. Nuestro país es una nación políticamente dominada, económicamente explotada y culturalmente alienada, es decir, cumple con todos los parámetros de la moderna sociedad neocolonial y neoliberal. Para contrarrestar este fenómeno es necesario conocer cómo se desenvuelve el mundo, condición sin la cual estaríamos en una situación de desventaja colosal. Así, este foro tiene la tarea de compartir algunas experiencias socialistas, narradas por los propios protagonistas de la política continental. La liberación de los pueblos de su condición de esclavitud, luchando contra las cadenas del imperialismo, implica ser conscientes de su condición real, fuera de percepciones fantásticas, alienadas y falsificadas, que les crea un falso estatus de ciudadano que, en la práctica, no existe. Demostrado que el único antídoto contra el capitalismo es el socialismo, es necesario que el país sepa realmente de qué se trata este calumniado concepto, explicar al pueblo cuáles son las ventajas sobre el modo de producción capitalista, para lograr persuadirlos racionalmente a unificarse en la lucha prolongada liderada por el partido. Los ponentes internacionales expondrán sus experiencias en lucha por el socialismo, cuáles fueron las conquistas obtenidas y si las mismas perduran en el tiempo o fueron arrasadas por los antagonistas de clase. Esta actividad también permitirá demostrar que muchos de nuestros fenómenos, que consideramos nacionales, como la socialdemocracia o izquierda caviar, en realidad, responden a planes mundiales del imperialismo. En un país culturalmente alienado, donde el conflicto de identidad hace posible que muchas de nuestras últimas generaciones, a pesar de su real condición de clase, terminen defendiendo la política dominante, es necesario llevarlo a debate por los líderes del pueblo latinoamericano. En esta línea de ideas, será importante dilucidar si practicar el internacionalismo, proletario o pluriclasista, aún es táctica vigente para nuestras luchas de liberación continental y cuáles han sido sus resultados. Nuestra sociedad explotada económicamente debe percibir mejor en este evento que el neoliberalismo, como fase capitalista, solo se jacta de exhibir logros de carácter económico-financiero para las élites, pero ninguno en los campos de la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, las pensiones y el medio ambiente, para las mayorías. En resumen, es un sistema fracasado. El foro debe reforzar la necesidad de elevar nuestra voz de solidaridad internacional frente al silencio infundado que a veces tuvo nuestro partido ante el crimen contra el pueblo de Palestina, a la agresión bélica contra el pueblo de Irán, al bloqueo contra Cuba, al asedio permanente a Venezuela, a la persecución perpetua de Rafael Correa, al encarcelamiento arbitrario de Jorge Glass, al veto electoral y la persecución judicial contra Evo Morales, etc., situaciones en que el partido debe responder con firmeza y en el tiempo preciso. El foro también precisará el rol de la educación socialista como insumo vital para desencadenar una acción política específica y, posteriormente, conquistado el espacio de poder, poner en marcha nuestro programa de gobierno en beneficio de las grandes mayorías nacionales, poniendo en relieve que ninguna conquista es verdadera ni duradera, si se abandonaran los compromisos en la esfera internacional.
Deberá puntualizar el concepto de socialismo en nuestros tiempos, que no es el mismo de antaño, pero que tampoco deja de serlo, pues los socialistas somos conscientes de las tareas específicas como luchar por la defensa de la paz mundial, impedir que el continente latinoamericano sea convertido en una zona de guerra, contrarrestando todo tipo de armamentismo, la defensa del ecosistema planetario, vital para la conservación de la humanidad, y la puesta del conocimiento científico, como resultado de la sumatoria de esfuerzos y experiencias del hombre, al servicio de todos y no de las oligarquías o élites mundiales. Finalmente, transmitirá experiencias valiosas de cómo debemos prepararnos para defender las conquistas logradas por el socialismo, para que éstas se conviertan en un legado hereditario, permanente, irreversible e inapelable, en favor de todos los pueblos. Bienvenidos a todos los ponentes internacionales a este foro socialista. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal o Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaq pachapi.